Dentro de electricidad, estos son los proyectos que ya están en ejecución, proyectos con una inversión de más de 5.000 millones de dólares, que nos permitirán tener una capacidad instalada de más de 8.000 megavatios al 2016 con los proyectos que están en construcción. Es decir, recibimos del país con una capacidad de 3.700 megavatios y vamos a tener al final de la construcción de estos proyectos 8.300 megavatios. ¿Cómo podemos pensar en el desarrollo de un país? ¿Cómo podemos apuntar al cambio de la matriz productiva, a la industrialización de nuestro país sin energía? Lo más importante son proyectos de energía hidroeléctrica, es decir, esto nos permitirá tener una de las matrices eléctricas más limpias del planeta, porque todo el potencial hidroeléctrico que tenemos está siendo aprovechado. De igual forma hemos hecho importantes inversiones de proyectos termoeléctricos con máquinas más eficientes, menos contaminantes, que utilizan fuel oil, que lo producimos en nuestras refinerías. Hemos dejado de importar diésel para generar electricidad, con ahorros importantísimos para el fisco. Y también, por supuesto, estamos ya produciendo electricidad con otro de los recursos que tenemos, que es el gas natural. Anteriormente teníamos 120 megavatios en gas, ahora ya tenemos 250 megavatios que utilizan el gas natural del Campo Amistad en Machala. Sigamos, por favor. En el sector de hidrocarburos, de igual forma, tenemos aquí un mapa de la principal infraestructura con la que cuenta el Ecuador en refinerías, en oleoductos. Está también en el mapa, ustedes ven los bloques que son parte de la 11ª ronda petrolera que se están licitando en este momento y que tienen como plazo de entrega de ofertas del 16 de julio, de acuerdo al cronograma que se había aprobado en este proyecto. Aquí, de los proyectos más importantes que ya están en ejecución, es la rehabilitación de la refinería Esmeraldas. Como ustedes saben, esta refinería es nuestro principal centro de producción actualmente y no había tenido una rehabilitación integral desde hace más de 30 años. Encontramos en condiciones catastróficas a la refinería. Ahora ya tenemos un plan de inversión en ejecución, se han invertido más de 600 millones en ese proyecto y vamos a tener una refinería produciendo al 100% al final de este proyecto y no como ahora que lo encontramos en el 85%. Igual forma la refinería del Pacífico, de la cual hablaremos más adelante, y el Campo Amistad, que es la producción de gas natural que había mencionado hace un momento. Sigamos, por favor. De igual forma, en el sector del agua, la Secretaría Nacional del Agua, estos son proyectos que definitivamente cambiarán la historia de las poblaciones que se beneficiarán directamente de estos proyectos y, por supuesto, cambiarán la historia del país, marcarán un antes y un después. Los proyectos que están en rojo son proyectos que ya están en construcción, los proyectos que están en amarillo son proyectos cuyos estudios terminan este y el siguiente año y que también serán contratados. Estos proyectos permitirán beneficiar a 1.200.000 personas y a 622.000 hectáreas. Lo más importante de estos proyectos es que no solo permitirán evitar las inundaciones, que ya solo con eso se justificaría la ejecución de estos proyectos, sino que son proyectos multipropósitos, son proyectos que sirven además para generar electricidad, sirven para dotar de riego a las poblaciones que están aguas abajo del proyecto y además sirven también para el desarrollo agrícola, para potenciar la frontera agrícola, para el crecimiento de la potencia agrícola. Es por eso que esas 622.000 hectáreas de riego que anteriormente o no tienen o tienen de forma escasa o interrumpida el agua, con la construcción de estos proyectos tendrán la posibilidad de tener agua durante todo el año, de optimizar su producción agrícola, de duplicar su capacidad de producción. Ese es el beneficio también importante de estos proyectos, que como les digo ya están en construcción 6 proyectos y 11 en estudios que serán contratados entre el 2013 y el 2014. Sigamos, por favor.
En el sector de telecomunicaciones, de igual forma, todos ustedes son usuarios de los servicios de telecomunicaciones, han visto cómo se han revolucionado las telecomunicaciones en el Ecuador. Tenemos la tasa de crecimiento de Internet más alta de Latinoamérica. Es un indicador muy importante. Es decir, cada vez más ecuatorianos acceden de alguna forma al Internet, sea a través de un teléfono, sea a través de una computadora, de un infocentro, de un cyber, de su oficina, de sus hogares. Esa es la tasa de crecimiento de Internet. Y todo esto ha sido posible gracias a la inversión pública, a esa estrategia Ecuador Digital. Y aquí algunos datos importantes, por ejemplo, la red de fibra óptica. Anteriormente, cuando en el 2007 el Ecuador tenía apenas 9 provincias con una red de fibra óptica conectadas. Ahora tenemos a las 23 provincias con una red de fibra óptica conectadas. Tenemos 149 cantones que ya cuentan con una red de fibra óptica, y esta red, como ustedes saben, es esa autopista de las telecomunicaciones que nos permiten transportar cada vez con mayor velocidad todas las comunicaciones. Este es un tema muy importante, además de toda la inversión que se ha hecho también para la salida internacional, ¿no? Para las conexiones con los cables internacionales de Internet, que cada vez los usuarios, cada vez las sociedades, cada vez el mundo requiere más ancho de banda, más velocidad, y tenemos un crecimiento exponencial de los requerimientos. Aquí, por supuesto, ha sido también importante la inversión del sector privado, operadores de telecomunicaciones que están en el Ecuador y que han hecho su trabajo, por supuesto, con una rentabilidad razonable dentro de sus negocios, pero dentro de ese plan de desarrollo del Ecuador, llevando las telecomunicaciones a cada una de las provincias y de los cantones. Como ustedes ven, entonces, en lo azul estaba la red de fibra óptica actual, que son más de 8.000 kilómetros de la empresa pública nada más. Si contamos estos kilómetros de fibra óptica con toda la inversión privada que existe, tenemos más de 20.000 kilómetros de redes de fibra óptica en el país, pero cuando empezó nuestro gobierno en el año 2006, apenas habían 1.400 kilómetros de redes de fibra óptica. Hoy solamente la empresa pública tiene más de 8.500 kilómetros de fibra óptica. Sigamos, por favor. Bueno, en cuanto, luego de mostrarles o tratar de mostrarles lo que se ha hecho, lo que hemos construido en estos 6 años, quería hablar de un tema muy importante, que son los desafíos, ¿no es cierto? Como hemos visto dentro de la matriz energética, una herramienta también de planificación muy importante que la recuperamos y que lastimosamente no existía en el Ecuador, se había perdido esta herramienta de planificación energética. Luego de un trabajo de varios años tenemos finalmente los balances energéticos que los vamos actualizando año a año y que nos permiten tomar las políticas, los direccionamientos para el futuro con la perspectiva energética que realizamos. Aquí vemos que del lado de la demanda nosotros hemos trabajado mucho en el caso eléctrico. Ustedes han visto cómo estamos en las láminas anteriores, todos estos proyectos importantísimos de infraestructura hidroeléctrica, igual en el tema del petróleo, del gas natural, hemos trabajado muy fuerte. Creo que el desafío en estos próximos años, además de fortalecer el lado de la oferta, de la demanda energética, es trabajar sobre todo en la demanda energética. Uno de los, a la derecha tenemos la demanda. Esta es una gráfica conceptual, digamos que no está hecha a escala, los rectángulos no están hechos a escalas, pero nos permite ver cómo desde el lado izquierdo de la demanda, pasando por procesos de transformación, la energía se transforma y luego llega a los principales centros de consumo, en este caso el sector residencial, comercial, industrial y transporte, y el mercado internacional, que también se exporta o se importa energía dependiendo del tipo de energía, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, si seguimos por favor a la siguiente, uno de los ejes en los que vamos a trabajar en estos próximos años es del lado de la demanda. Aquí vemos el consumo de energía en el Ecuador por fuentes, es decir, aquí
De los 91 millones de barriles equivalentes de petróleo, esta es una unidad técnica simplemente para dar equivalencia entre todos los distintos tipos de energía, ahí vemos que el principal consumo lo tenemos en diésel, en gasolinas y en GLP. Y por supuesto electricidad también ahora ya es un importante actor dentro de los principales fuentes de consumo de energía. Sigamos, por favor. Aquí vemos cómo de toda la energía que consume el Ecuador, el 50% de la energía lo consume el sector de transporte. Ese es uno de los datos más relevantes que tenemos y sobre los que tenemos que trabajar dentro de esta perspectiva energética y de las políticas y de cada uno de los proyectos que tenemos que enfocar, ¿no es cierto? Tenemos que el 50% de la energía que consumimos los ecuatorianos lo consume el transporte. El sector industrial consume el 9.4%, la construcción el 10%, el residencial el 13%. Sigamos, por favor. Esta es una lámina que nos permite ver el gran cambio que vamos a dar en la matriz eléctrica en el Ecuador. En el 2007 apenas el 49% de nuestra energía eléctrica venía de la hidroelectricidad y teníamos por supuesto que importar una cantidad de energía que está en la gráfica en rojo para satisfacer nuestra demanda eléctrica en el Ecuador. Hoy día ya en el 2012 el 65% de la energía proviene de la hidroelectricidad con todos los proyectos que han ido entrando en operación. Y para el 2016, principalmente con la entrada del proyecto Coca-Cola Sinclair, proyecto más grande en la historia del país hasta el momento en construcción, la energía hidráulica representará el 93% de nuestra matriz eléctrica, la energía térmica un 6% y el resto porcentajes menores. Este es el gran cambio y la nueva época en el sector eléctrico en el país, con todos los proyectos que ya se están construyendo, que están financiados y que avanzan dentro de los cronogramas previstos. Sigamos, por favor. Un dato adicional, con esta producción de energía hidroeléctrica, no solo que tendremos la capacidad de satisfacer el 100% de nuestra demanda eléctrica, sino que estaremos en la posibilidad de exportar excedentes de energía eléctrica a nuestros países vecinos. Aquí algunos datos importantes de Internet que hace un momento les mencionaba, que ahora, como ustedes saben, el Internet ya es un servicio público tan necesario y tan indispensable como el agua potable, como la electricidad. No podemos pensar en un mundo del siglo XXI sin este servicio básico que es el Internet. Hacia allá está enfocado la estrategia Ecuador Digital, el Plan Nacional de Banda Ancha, y estas son algunas de las cifras de las metas que tenemos al 2017. Es importante aquí resaltar que toda la inversión que se hace, tanto pública como privada, en el sector de telecomunicaciones, tiene encadenamientos que generan mucho impulso a la economía, en el Producto Interno Bruto, en los ingresos de cada una de las personas, en la generación de negocios que están relacionados con la industria. Entonces estas son las metas que están dentro de nuestro plan de banda ancha y donde podemos ver los grandes cambios que se están dando ya, que se han dado al 2013, que es la gráfica que está en azul, y las metas al 2017, que son las que están en verde. Sigamos, por favor.